La historia comienza presentándonos a Eric, un adolescente que vive atrapado en ese terreno confuso donde todo parece estar en transición. El cuerpo, la identidad, las amistades e incluso los silencios que lo rodean. Para él, cada día es una mezcla de rutina escolar, pequeños momentos de libertad con amigos y largas horas de pensamientos que nunca dice en voz alta. Eric es un joven reservado, con una sensibilidad que intenta ocultar en un entorno donde mostrar debilidad parece prohibido. Su vida está marcada por la necesidad de encajar en un grupo que funciona con reglas no escritas. ¿Quién es fuerte? ¿Quién manda? ¿Quién queda afuera? Y en esa dinámica, Eric se esfuerza por no destacar demasiado, por no revelar lo que realmente siente, porque teme que cualquier gesto fuera de lo común lo convierta en blanco de críticas o burlas. A través de escenas cotidianas, clases, risas compartidas, momentos aparentemente triviales, descubrimos que lo que más pesa en Eric no son los estudios ni las responsabilidades de su edad, sino el silencio de lo que no se atreve a nombrar. Hay algo en él que está despierto, una curiosidad, un deseo incipiente pero que todavía no sabe cómo canalizar. En este ambiente de dudas y búsqueda, Eric parece condenado a seguir ocultando esa parte de sí mismo. Sin embargo, todo empieza a cambiar con la llegada de alguien distinto, alguien que desde el primer instante marcará la diferencia en su vida. Oriol, un joven cuya presencia abrirá la puerta a sentimientos que Eric nunca había experimentado de forma tan clara. En medio de la rutina de Eric aparece Oriol, un chico que desde el primer momento rompe con la monotonía. Su llegada no es grandilocuente ni espectacular, pero sí lo suficientemente distinta como para que Eric lo note de inmediato. Oriol es más abierto, más espontáneo y transmite una energía que parece encender cada espacio en el que entra. La primera vez que coinciden, Eric siente algo extraño, una mezcla de curiosidad y nerviosismo que no puede explicar. No es solo que Oriol sea nuevo o diferente, es la manera en la que lo mira, como si lo reconociera más allá de las apariencias. Para Eric, que siempre había tratado de pasar desapercibido, esa atención se siente desconcertante pero también magnética. Oriol, por su parte, no parece tener miedo a ser él mismo. Habla con naturalidad, sonríe sin calcular cada gesto y se muestra cómodo en su propia piel. Esa autenticidad choca con la rigidez de Eric, pero al mismo tiempo lo atrae. Donde Eric es silencio, Oriol es palabra. Donde Eric se esconde, Oriol se expone. Y es en ese contraste donde surge la primera chispa. Lo interesante es que su conexión no nace de grandes gestos, sino de los pequeños detalles. Una conversación corta que se queda resonando en Eric, una mirada sostenida más tiempo de lo normal, una risa compartida que suena diferente a todas las demás. Son momentos breves, casi invisibles para el resto, pero que para Eric marcan un antes y un después. Con la llegada de Oriol, Eric empieza a sentir que algo dentro de él se mueve, que esa parte de sí mismo que había mantenido oculta, ahora busca salir. Y aunque todavía no lo entiende del todo, intuye que Oriol no será un simple compañero de paso, será el detonante de un descubrimiento que transformará su manera de ver la amistad, el deseo y el amor. Después de ese primer encuentro, Eric y Oriol comienzan a coincidir cada vez más. Al principio, sus interacciones parecen simples gestos de amistad adolescente. Charlas sobre lo cotidiano, risas compartidas, pequeños juegos entre clases o durante los ratos libres. Pero detrás de esa aparente normalidad, empieza a crecer una tensión que ninguno de los dos nombra, aunque ambos la sienten. Eric se descubre buscando la mirada de Oriol más seguido de lo que quisiera admitir. Cada palabra, cada sonrisa, cada roce accidental lo deja marcado. Lo desconcierta la facilidad con la que Oriol logra acercarse a él, derribando poco a poco las murallas que tanto se ha esforzado en mantener. Lo que más sorprende a Eric es que por primera vez no siente la necesidad de ocultarse cuando está con él. Puede ser más genuino, más libre, como si por fin alguien lo viera sin filtros. Oriol, en cambio, percibe esa vulnerabilidad y responde con naturalidad. No lo presiona, no lo juzga, simplemente lo acompaña. Sus gestos están cargados de una complicidad especial. Se sienta a su lado aunque haya otros lugares libres. Le comparte comentarios en voz baja que terminan en carcajadas. Lo busca en medio del grupo como si siempre lo eligiera él.
La tensión crece en detalles casi invisibles. Una mano que roza la otra durante un juego, un silencio compartido que no resulta incómodo, una mirada sostenida que dura demasiado para ser casual. Para los demás, esos momentos no significan nada, pero para Eric son pruebas de que lo que siente no es solo imaginación. Estas primeras interacciones marcan el inicio de una relación que va más allá de la amistad común. Eric y Oriol construyen un espacio propio, un pequeño refugio donde las risas esconden curiosidad y las palabras sencillas cargan con un trasfondo mucho más profundo. Aunque todavía ninguno lo admita, la chispa ya está encendida y cada minuto juntos solo la aviva más. Lo que comenzó como amistad cargada de complicidad empieza a transformarse en algo mucho más profundo. Con el paso de los días, Eric y Oriol dejan de ser solo dos chicos que se ríen juntos en clase. Su conexión adquiere una intensidad nueva, difícil de disimular. Eric es el primero en notarlo. Al principio, intentaba convencerse de que lo que sentía era solo admiración, que buscaba en Oriol lo que él no se atrevía a mostrar. Pero con cada momento compartido, esa excusa se va desmoronando. Descubre que lo piensa incluso cuando no están juntos, que espera con ansias los instantes en los que Oriol se le acerca, y que un simple gesto suyo basta para iluminarle el día. Lo que siente ya no es mera curiosidad, es atracción, un deseo que le resulta tan emocionante como aterrador. Oriol, por su parte, empieza a mostrarse más cercano. Sus bromas tienen un trasfondo distinto, sus miradas se vuelven más intensas, y en los silencios con Eric hay una comodidad que no comparte con nadie más. No necesita palabras para demostrarlo, basta con cómo lo elige constantemente, cómo lo incluye en su mundo sin esfuerzo, como si ya supiera que lo suyo es más que amistad. Este despertar de sentimientos se manifiesta en escenas cargadas de sutileza. Una conversación nocturna donde las palabras sobran, un momento en el que se quedan demasiado cerca, un silencio prolongado que palpita con electricidad contenida. Ninguno de los dos lo dice abiertamente, pero todo en su lenguaje corporal grita que algo está cambiando. Para Eric, el conflicto interno crece, siente miedo al qué dirán, a no encajar, a exponerse. Pero junto a Oriol también experimenta algo que nunca había sentido, libertad. Y en ese choque entre miedo y deseo comienza a gestarse el verdadero motor de su historia. Lo que parecía una amistad inocente ya no puede ocultar lo evidente. Eric y Oriol están descubriendo algo nuevo, un sentimiento que, aunque frágil, tiene la fuerza de transformar su manera de verse a sí mismos y de enfrentar el mundo. Cuando la atracción entre Eric y Oriol empieza a volverse evidente, también surgen los conflictos que pondrán a prueba lo que sienten. Lo que hasta ahora había sido un espacio secreto de complicidad se ve amenazado por los miedos internos y sobre todo por la presión externa de un entorno poco preparado para aceptar su verdad. Eric es quien más sufre esta tensión. Desde siempre ha temido destacar, mostrar lo que realmente siente y ahora, con Oriol, ese miedo se multiplica. Por un lado, desea entregarse a lo que está viviendo, las miradas, los silencios, la cercanía que lo hace sentir libre. Pero al mismo tiempo, le aterra ser descubierto, convertirse en blanco de burlas o de rechazo. Cada vez que alguien los observa demasiado o comenta algo, Eric siente que su mundo puede desmoronarse. Oriol, en cambio, se muestra más seguro, aunque no es ajeno a la presión. Su forma de ser más abierta y directa contrasta con el silencio de Eric y esa diferencia comienza a generar pequeñas tensiones. Oriol quiere vivir lo que sienten sin esconderlo tanto, mientras que Eric insiste en mantenerlo bajo llave como si fuera un secreto vergonzoso. El entorno además funciona como un recordatorio constante de sus temores. Amigos, compañeros e incluso el simple peso de las normas sociales hacen que cada gesto entre ellos se convierta en un acto de riesgo. Lo que debería ser natural, una mirada, una sonrisa, una cercanía, se convierte en algo que Eric siente que debe vigilar todo el tiempo. Las discusiones empiezan a asomar. Oriol no entiende por qué Eric se encierra tanto y Eric no sabe cómo explicarle que el miedo lo paraliza. Entre ellos se crea una grieta, no por falta de amor, sino porque el mundo que los rodea les recuerda a cada paso que lo suyo es frágil y que vivirlo con libertad no será sencillo.
Este conflicto marca el punto más vulnerable de su historia. Eric y Oriol se enfrentan a una pregunta inevitable: ¿serán capaces de resistir el peso del qué dirán o el miedo terminará apagando la chispa que tanto los une? El vínculo entre Eric y Oriol llega a un punto en el que ya no puede seguir escondiéndose tras silencios o excusas. La tensión acumulada, el deseo contenido y los conflictos que han surgido alrededor los empujan hacia un momento decisivo, el de mirar de frente lo que sienten y elegir si lo vivirán, aunque de miedo, o si lo dejarán ir. Eric, hasta ahora atrapado en sus inseguridades, se encuentra en su mayor encrucijada. El miedo al qué dirán lo consume, pero la idea de perder a Oriol lo hiere aún más. Empieza a comprender que, aunque esconderse lo haga sentir seguro, también lo condena a la soledad. Con cada gesto de Oriol, con cada mirada que lo invita a ser libre, el muro que ha construido comienza a resquebrajarse. Oriol, en cambio, mantiene su firmeza. No exige declaraciones grandilocuentes ni gestos espectaculares, solo claridad. Quiere que Eric se atreva a dar el paso, que deje de esconder lo que ambos saben que es real. Con paciencia, lo espera, pero también le deja claro que no puede vivir en un limbo para siempre. El clímax se construye en una escena cargada de emoción contenida. En un momento íntimo, lejos de las miradas ajenas, Eric finalmente se atreve a romper el silencio. No lo hace con un discurso largo, sino con un gesto que lo dice todo. Una mirada sostenida, un acercamiento que desafía sus propios miedos, un contacto que reconoce lo que hasta ahora había negado. Ese instante se convierte en la respuesta que Oriol esperaba. No importa lo que digan los demás ni lo incierto del futuro. Lo que importa es que por primera vez Eric se permite sentir sin esconderse. Y en ese gesto nace la certeza de que, aunque la vida les ponga obstáculos, la chispa que los une tiene la fuerza de iluminar incluso en la oscuridad. El clímax no borra los miedos, pero sí los redefine. Ya no son cadenas que los atan, sino pruebas que deben enfrentar juntos. Después del clímax, la relación entre Eric y Oriol encuentra un respiro. No se trata de un felices para siempre idealizado, sino de un cierre honesto, donde los dos reconocen que lo que han descubierto juntos es demasiado valioso como para ignorarlo. Eric, que al inicio estaba completamente atrapado en el miedo al qué dirán, comienza a sentir el alivio de haberse atrevido. No significa que todas sus inseguridades desaparezcan, pero sí que ya no está solo en su batalla. Con Oriol a su lado, entiende que puede vivir con autenticidad, incluso si aún tiene dudas o temores. El simple hecho de haber dado un paso hacia adelante cambia su manera de verse a sí mismo. Oriol, por su parte, reafirma lo que siempre supo, que detrás del silencio de Eric había un corazón dispuesto a amar. Solo necesitaba un poco de tiempo y valor. Para él, la recompensa está en ver cómo ese chico reservado se abre, aunque sea de a poco, y le permite entrar en un espacio que había mantenido cerrado. Oriol no lo juzga por su miedo, sino que lo acompaña en su proceso, demostrando que el amor también se construye con paciencia. El desenlace nos muestra a ambos compartiendo momentos de ternura y complicidad sin el peso constante de la represión. No importa que el mundo exterior siga lleno de prejuicios, porque dentro de su pequeño universo hay algo mucho más grande, la certeza de que se han encontrado y que, mientras sigan eligiéndose, siempre tendrán un refugio. El mensaje final es claro. El primer acto de valentía no es gritar lo que sientes al mundo, sino atreverte a reconocerlo para ti mismo. Eric y Oriol nos recuerdan que, incluso en la adolescencia, cuando todo parece incierto y frágil, el amor puede ser la fuerza más transformadora. Y aunque su historia sea breve, deja la huella de un comienzo, el inicio de una vida menos dominada por el miedo y más iluminada por la verdad de lo que sienten. La breve pero intensa historia de Eric y Oriol en Hō Mai Mai nos recuerda algo fundamental, que el primer paso hacia la libertad no siempre es desafiar al mundo, sino atreverse a ser honestos con uno mismo. Eric, atrapado en el peso del qué dirán, descubre en Oriol no solo un amigo o un primer amor, sino un espejo que lo invita a aceptar lo que siempre había callado.
Oriol, con su autenticidad y paciencia, demuestra que el amor más valioso no exige perfección ni valentía inmediata, sino la disposición de acompañar al otro en sus miedos. Su historia es el retrato de dos adolescentes que, en medio de la incertidumbre, eligen confiar en una chispa que los transforma para siempre. El mensaje es claro: no hay que esperar al momento perfecto para amar, porque el momento perfecto no existe. Lo que existe es la oportunidad de elegir, aun con miedo, aquello que hace que el corazón lata distinto. Y cuando esa oportunidad llega, lo más valiente que podemos hacer es no dejarla escapar. Eric y Oriol nos enseñan que el amor, incluso en su forma más frágil y temprana, puede ser la semilla de una vida más auténtica, más libre y más luminosa.